Buenas tardes a todos y a todas. Me presento, yo soy María Victoria Famá, soy profesora de esta casa de estudios, ustedes lo saben, muchos han sido incluso alumnos míos, pero además soy jueza de familia en la Ciudad de Buenos Aires, jueza del Juzgado Nacional en lo Civil número 92, con competencia exclusiva en cuestiones de familia. Y la verdad es que quiero agradecer especialmente el espacio que me han brindado aquí del Centro de Graduados, porque para nosotros, los jueces de familia, es muy importante poder transmitir nuestra experiencia durante este momento tan difícil que estamos viviendo, y quería compartir esta posibilidad con ustedes y además estar abierta a preguntas que me puedan hacer con relación a nuestro trabajo cotidiano, nuestro trabajo diario. Ustedes saben que las cuestiones de familia y los conflictos de familia no cesan durante la cuarentena. Es más, lo más probable es que se agraven, que se refuercen de manera tal que nosotros nunca dejamos de trabajar, pese a que con el tiempo nos fuimos acomodando a circunstancias y posibilidades nuevas que nos fueron brindando. Ustedes saben que en un momento solamente se trabajaban en los juzgados de feria. La verdad es que yo misma como experiencia reconozco que fue un tanto caótico al principio, pero ya desde hace bastante estamos trabajando todos de manera virtual, haciéndolo lo que podemos, con muchísimo esfuerzo para dar respuesta a los problemas de la gente. Quisiera hacer un resumen de cuáles son las temáticas que más se nos presentan, cuáles son las líneas jurisprudenciales más frecuentes con relación a esta temática, cuál es nuestra experiencia personal también en este tipo de trabajo. La verdad es que hay muchas cuestiones para desarrollar, por supuesto que no voy a tener tiempo para desarrollarlas todas con detalle. Hay algunas que sé que se han conversado en estos espacios, por ejemplo el tema de la violencia de género y la violencia doméstica, que ha tenido un espacio particular de desarrollo en estas charlas que ofrece el Centro de Graduados, entonces no me voy a extender quizás con esta temática, solamente quiero decir un tema, digamos, destacar un tema muy puntual. El tema de la violencia de género siempre se trató, no hubo un momento en que no fuera tratado y atendido por los juzgados de familia de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que la Oficina de Violencia Doméstica atiende las 24 horas, las denuncias se siguen realizando, se sigue atendiendo a la gente y los juzgados toman las medidas de manera virtual. Hay algo, hoy justamente estaba tratando de compulsar las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica que están en internet, en la página de la Corte, y solamente hay estadísticas del primer trimestre del año, entonces es muy difícil para mí poderles darles datos objetivos acerca de si hubo o no un impacto en materia de violencia con la cuarentena. Lo cierto es que hay, yo creo, un impacto muy claro, desde la práctica uno lo percibe, la cantidad de denuncias que se inician me parece que no es la misma y que es menor de la que se iniciaban usualmente. Esto es una situación muy complicada porque probablemente las víctimas de violencia encuentren muchos más obstáculos para poder acceder a justicia por esta situación particular que estamos viviendo de los que ya tenían con anterioridad, la circunstancia de convivir en lo cotidiano con el agresor. Por ejemplo, sabemos que hay medios alternativos para hacer denuncias, que se han habilitado WhatsApp, pero lo cierto es que nos preocupa observar que si bien hay casos y de hecho cada vez hay más denuncias, con lo cual hay cada vez un mayor conocimiento de que se puede seguir denunciando pese a la situación de aislamiento, lo cierto es que el tenor de las causas, la cantidad de causas ha disminuido y probablemente hay muchas situaciones que no se estén denunciando. También dentro de la cuestión específica en materia de violencia, les quería aclarar que cómo se trabaja esto en la práctica, y digo más allá de lo que ustedes ya saben y por eso no me quiero extender, de cuando a nosotros nos llega la denuncia, que nos llega vía mail, adoptamos la medida y esta medida se comunica también mediante correo electrónico a una mesa general de entradas de la comisaría, de la policía de la ciudad, que luego deriva a las distintas seccionales. Asimismo, mandamos un mail a la denunciante e incluso la llamamos por teléfono, sobre todo en los casos más graves, para comunicarle que tomamos la medida y para que pueda luego ella también contactarse con la comisaría que va a tomar esta medida para poder coordinar, por ejemplo, una exclusión del hogar o cuestiones de este tenor. Pero otro de los temas que me parece fundamental que todos recordemos, porque todavía seguimos teniendo pedidos de prórrogas de medidas, que una de las principales resoluciones que toma el Tribunal de Superintendencia de la Cámara Civil apenas comenzaba
el aislamiento y apenas comenzaba la feria, fue la prórroga automática de todas las medidas dictadas en el marco de los procesos de denuncia por violencia familiar. De manera tal que esta prórroga, que se fue dando por distintos plazos, la última es del 7 de julio y por 60 días más, para todas las medidas que estaban vigentes e incluso las medidas que ya estaban vencidas pero habían sido adoptadas hasta 40 días antes del 19 de marzo, se prorrogaron de manera automática. ¿Esto qué quiere decir? Que no es necesario pedir la prórroga. Simplemente mostrando que teníamos esta medida, la policía va a comunicar la prórroga al agresor en caso de acercarse o en caso de que surja un inconveniente. Quería aclarar esto porque percibo en la práctica, repito, que todavía tenemos pedidos de este tenor, y también quería hacer una observación o un comentario de algo que no deja de preocuparme, que es la situación particular que se vincula con la violencia contra niños, niñas y adolescentes, el maltrato infantil. Advierto en estos últimos meses que las denuncias relativas al maltrato infantil sí han disminuido, y creo que la razón es muy evidente. Quienes más detectan el maltrato infantil suelen ser los colegios, las escuelas, los espacios educativos, los maestros, los psicopedagogos. Los niños no están yendo al colegio. Esto hace que un lugar donde la denuncia se hacía muy visible hoy no pueda ser el medio para formular esta denuncia. Y esto también surge además de las cuestiones de datos que ha dado la AGT, la Asesoría General Tutelar, yo lo presumía, han disminuido notablemente los controles pediátricos de los niños, niñas y adolescentes. Han disminuido un 44% en la ciudad de Buenos Aires, de manera tal que otro de los efectores donde usualmente se suelen recibir o se suelen advertir situaciones de maltrato infantil son los centros de salud. Si los niños y las niñas no están haciendo estos controles por la circunstancia particular de la cuarentena, bueno, también va a haber menos denuncias en este sentido. Esto es algo que es preocupante y sobre lo cual entiendo que se está haciendo una campaña, sobre todo con relación al tema de salud, para que persistan los controles periódicos, para que también siga habiendo vacunación a los niños, que la vacunación también disminuyó en un 22% según estas mismas estadísticas. Y además creo que cuando se retomen las clases nos vamos a encontrar también con muchas situaciones que han estado ocultas o no visibilizadas durante este periodo. Esto en cuanto al tema de la violencia de género y el maltrato infantil. Repito, sé que han dado charlas en este sentido y no me quiero extender. Sí me quiero extender con temas que son de interés práctico, puntual y sobre todo de los profesionales que son el auditorio mayormente en estas charlas del Centro de Graduados. Hay dos grandes temas que se presentan con mucha frecuencia en los juzgados de familia durante este periodo de cuarentena, y ustedes lo saben, mayormente se trata de los alimentos y de los regímenes de comunicación. Pero no son los únicos temas que hemos tratado, ni los únicos temas que resolvemos. De hecho, también saben, se están dictando sentencias de divorcio. Ustedes saben que tenemos un sistema de divorcio express, entre comillas, por decirlo de alguna manera, donde puede haber una presentación conjunta en la medida que haya un acuerdo, una propuesta de acuerdo, o puede haber un divorcio unilateral con una propuesta que también debe ser acompañado con una propuesta de acuerdo y que se debe sustanciar con la otra parte. Estos divorcios también se están despachando, también se está sacando la sentencia, e incluso celebramos vía Zoom, después les voy a contar un poco también la experiencia, las audiencias que hoy prevé el 438 del Código Civil y Comercial, que en caso de no haber acuerdos respecto de las cuestiones conexas de divorcio, ustedes saben que prevé la celebración de una audiencia personal por el juez. Voy a contarles un poco después las otras audiencias que celebramos, también mediante plataformas Zoom, y las que hemos celebrado presencialmente, y las que celebran la mayoría de los juzgados en forma presencial. Con relación a los alimentos, hay muchos temas para pensar y para reflexionar, que son producto de esta circunstancia particular que estamos viviendo. No hay duda de que hay una crisis económica que, bueno,
que ya preexistía en la Argentina, pero que con esto se ha agravado, y esto significa, por un lado, una mayor necesidad de contar con esta cuota alimentaria por parte de quienes asumen mayormente el cuidado de los hijos. En la cuarentena esta circunstancia muchas veces resulta agravada. ¿Por qué? Porque, sobre todo al principio, ahora hay una mayor circulación de niños y niñas, como todos lo sabemos y lo vamos a ver, pero al principio los niños estaban en forma exclusiva bajo el cuidado de uno de los progenitores, mayormente la madre. Podría ser el padre, pero digo, la práctica indica que mayormente era la madre, y por eso esto también debe analizarse desde una perspectiva de género. La circunstancia de estar mayormente o casi exclusivamente bajo el cuidado de uno de los progenitores, por supuesto, implica mayores gastos. Y además la cuarentena en sí puede implicar mayores gastos. Uno puede plantear, bueno, se disminuyen los gastos en algunos aspectos. Por ejemplo, no hay esparcimiento, o el esparcimiento es muy escaso, no voy al cine, no voy al teatro, pero sí aumentan o se incrementan los gastos en otros aspectos, como los datos móviles, como internet, como cuestiones vinculadas con el entretenimiento de los niños que están las 24 horas del día encerrados. La compra de una computadora nueva, porque no hay suficientes computadoras para que cada uno de los miembros de la familia trabaje en home office y además los niños asistan a clases. Todas estas circunstancias han sido tenidas en cuenta a la hora de fijar cuotas extraordinarias durante el periodo de cuarentena. Hay varios precedentes. En lo personal tenemos un par de precedentes donde se ha solicitado una cuota extraordinaria y se ha hecho lugar. Salió hace muy poquito un juzgado, un precedente muy bueno de la doctora Veloso, de Tigre, y es una tendencia jurisprudencial a considerar esta situación particular en donde puede haber mayores gastos derivados de esta situación de aislamiento. Como les dije, también podemos tener la contracara de esto, que puede ser, y lo empezamos a experimentar, pedidos de disminución de cuota de progenitores que por diversas razones han visto mermados sus ingresos durante este periodo. Esta también es una realidad, pero advierto, y esto desde la práctica se mira con mucha cautela. ¿Por qué se mira con mucha cautela? Porque en rigor hay que acreditar las circunstancias que se denuncian, ¿no? que indican una merma en los ingresos. No puede decir una merma en los ingresos porque no sé, soy chofer de taxi, de Uber, de lo que fuera. No todas las personas tuvieron merma en los ingresos, y pareciera a veces que se presenta como un cliché: bueno, durante esta crisis tengo una merma en los ingresos. Hay que demostrar una disminución de cuota. Ustedes saben, para que la jurisprudencia haga lugar a una disminución de cuota cuando se trata de una cuota alimentaria de personas menores de edad, tiene que estar muy convencido de que realmente se dan las circunstancias que meritan o que justifican esta disminución. Entonces hay que probarlas, y además hay que tener también clara conciencia de que incluso se podría resolver una disminución provisoria en atención a un contexto muy particular, pero hasta el momento en que la cuota está fijada sabemos que la cuota debe pagarse, ¿sí? O sea, esta disminución sabemos que no tiene efectos retroactivos. En la práctica advertimos que en materia de alimentos se están presentando estas dos posturas muy antagónicas y complejas de resolver: una mayor necesidad y un pedido de disminución, que además también, se mira con mucho cuidado si se considera que muchas veces estas cuotas han sido fijadas aunque más no sea hace 6 meses o hace un año, y el proceso inflacionario ya ha desvalorizado la cuota en sí. Entonces son temas que hay que tener en consideración. Como yo les decía, yo creo que lo que más se presenta en la práctica es estos pedidos de alimentos. Resolvemos constantemente pedidos de alimentos provisorios o de aumentos de cuotas provisorias, pero hemos decidido, ya cuando advertimos que esta cuarentena lamentablemente se iba a extender más de lo previsto, avanzar en los trámites del proceso. Entonces ya muchos juzgados, nosotros también, estamos tomando audiencias vía Zoom, las audiencias del 639 y las audiencias del 640, a través de la plataforma Zoom, porque la verdad es que también hemos tenido una buena experiencia en cuanto a la posibilidad de llegar a acuerdos por este medio. Yo quiero advertir que ustedes saben que la mediación obligatoria persiste, y que de hecho la mediación obligatoria también se ha transformado en la posibilidad de realizarla en forma virtual, de manera tal que uno debiera primero
recurrir a este mecanismo antes de iniciar el proceso judicial. Entendemos que en razón de la urgencia muchas veces esto no se hace, por supuesto no es necesario para la fijación de alimentos provisorios, pero sí adelanto que hemos arribado a acuerdos mediante la plataforma de Zoom tomando audiencias en materia de alimentos. A ver, en la práctica esto también presenta dificultades porque nosotros somos Argentina, no somos Finlandia y la conectividad de todos no es la misma, no todos tienen los mismos recursos, a veces se tarda media hora en empezar una audiencia, el Zoom dura 45 minutos y hay que volver a entrar. Digo, esto en la práctica se plantea, se nos presenta, pero la herramienta sigue siendo útil. Yo en lo particular no grabo ninguna de las audiencias, creo que las audiencias de familia deben ser reservadas y existen distintos mecanismos para poder labrar un acuerdo celebrado en el marco de una audiencia virtual. Hay jueces que graban estos acuerdos, no graban la audiencia, pero sí el acuerdo. Yo particularmente levanto un acta compartiendo pantalla con los presentes y les leo ese acta, miran ese acta y la firmo yo de manera virtual, por supuesto, con el consentimiento expreso de todas las partes de que este acuerdo va a ser firmado solamente por mí por la circunstancia particular de cómo está celebrándose esta audiencia. Ustedes saben que estas herramientas virtuales nos permiten, por ejemplo, tener esta sala de espera y muchas veces lo que se hace es trabajar primero con los abogados, conversar primero con los abogados y tener a las partes en espera para poder tener un mayor orden en esta situación de audiencia virtual que no siempre es tan simple. Yo creo que quizás una de las temáticas más interesantes en materia de alimentos o los avances que nos propone esta situación particular es todo lo que tiene que ver con las notificaciones y también lo saben, ha salido en distintas publicaciones especializadas y también incluso en medios de comunicación masivos que estamos realizando numerosas notificaciones a través del WhatsApp. Esto no deja de ser también una dificultad, creo que es una importante herramienta tecnológica que tenemos. La verdad es que en la mayoría de los casos ha dado buen resultado. Nosotros tenemos un protocolo para realizar la notificación por WhatsApp. Este protocolo implica que la notificación la realiza el secretario del juzgado, lo cual es un tema también porque, claro, el secretario del juzgado utiliza su celular. A nosotros nadie nos brinda un celular para realizar esta notificación, de manera tal que luego tiene por ahí a la parte hostigándolo todo el día en su celular privado. Pero bueno, son los gajes del oficio, como quien diría. Les repito, tenemos un protocolo. Este protocolo es muy simple, el secretario realiza un PDF o el empleado realiza un PDF acerca de qué es lo que tenemos que notificar, se lo llama a la persona que hay que notificarla por este medio, se lo llama al teléfono y se le pide que se individualice, que se identifique, que diga su número de documento. Si la persona atiende y se identifica, se le explican los motivos del llamado, que se le tiene que notificar una resolución, cuánto tiempo tiene para cuestionar esa resolución y se le explica también que tiene derecho, por supuesto, a presentarse con un patrocinio letrado y a cuestionar esta resolución con un patrocinio que además tiene el deber de hacer cualquier presentación mediante el patrocinio letrado. Una vez que esta persona atiende el teléfono mediante la vía de WhatsApp y se identifica, se le envía el PDF, ¿sí? El PDF con la resolución. En esto, el secretario luego realiza un acta con la captura de pantalla, fecha y hora en que este mensaje ha sido recibido y a partir de ahí entendemos que hay una notificación fehaciente porque la notificación cumplió su objetivo y esto es lo más importante. La persona se enteró de lo que resolvimos. Claro, después en la práctica ustedes se imaginarán que hay mil cuestiones que pueden ocurrir. Primero, hay gente que no tiene el tildecito azul para clavar el visto, de manera tal que no sé si recibió o no el mensaje, no tengo manera de acreditarlo. A veces atienden y dicen que no es el teléfono de la persona porque ya se están dando cuenta de que pueden llamarlo de los tribunales, a veces nos bloquean. Bueno, son circunstancias que se pueden presentar. Lo que hacemos cuando no podemos llegar al WhatsApp porque la persona no atiende, porque sabemos que está tratando de evadir la notificación judicial, quizás como subsidiariamente como medio alternativo mandamos un mail. Creo que el WhatsApp es más fehaciente que el mail, pero es una posibilidad. Otra de las posibilidades es
notificar en el domicilio constituido en otro expediente, aunque no se trate técnicamente de un incidente, porque si bien esta posibilidad está prevista en los incidentes y por ahí tenemos un expediente de violencia familiar y después tenemos un juicio de alimentos que no es un incidente, lo cierto es que es una alternativa posible. También hemos tenido cuestionamientos de letrados, que es entendible, que han recibido una notificación en un juicio de alimentos cuando estaban presentados en un juicio de violencia y argumentan que en el juicio de alimentos ellos no están presentados. La verdad es que hemos desestimado las nulidades en ese sentido y la Cámara lo ha confirmado, porque entendemos, repito, que mientras esta notificación cumpla su objetivo, estamos en una situación excepcional donde tenemos que arbitrar todos los medios para poder garantizar este acceso a justicia y sobre todo garantizar la eficacia de las resoluciones. Si uno fija alimentos provisorios y estos alimentos nunca se notifican, me quedo en algo totalmente virtual y abstracto que no tiene ningún sentido y no sirve para nada. Entonces, echamos de todas las herramientas posibles. Por supuesto, hemos llegado a notificar por WhatsApp a una retención directa al empleador y ustedes saben que nosotros hoy nos estamos manejando muchísimo con el sistema de DEO y también con el sistema de mails que se libran todos por secretaría, porque claro, no es lo mismo recibir un mail, que una empresa recibe un mail de un juzgado que una empresa reciba un mail de un particular, de manera tal que terminamos haciendo todo este trabajo por secretaría con esa finalidad. Como yo les decía, una de los grandes planteos que tenemos se vinculan con los alimentos. Nosotros particularmente, y mi experiencia personal, es que todo lo que podemos avanzar en el expediente avanzamos, en todos los expedientes, en todos, y cualquiera sea su objeto. Quizás se inician distintos expedientes por diferentes razones. A ver, uno de los inicios comunes es aquel, y es muy importante que lo tengan en cuenta también, aquel que se vincula con el inicio del pedido de compensación económica, porque ustedes saben que la compensación económica tiene un plazo de caducidad de 6 meses desde el dictado de la sentencia de divorcio, desde el cese de la unión convivencial. De manera tal que a los fines se inician como interrupciones de prescripción, que técnicamente no es una interrupción de la prescripción, porque no es un plazo de prescripción, sino de caducidad, pero a los fines de evitar el transcurso de ese plazo de caducidad, se ha pedido la habilitación de feria y la hemos habilitado exclusivamente a estos efectos. Hemos avanzado, por supuesto, en dictado de medidas cautelares e incluso hemos avanzado en expedientes de neto corte patrimonial, dictando sentencias y demás, en la medida en que estén en condiciones de dictar sentencia. Nosotros tenemos una gran dificultad y los abogados también tienen la misma dificultad, sin perjuicio de que vamos al juzgado a buscar o ver los expedientes no están digitalizados en su mayoría porque nosotros no teníamos un sistema virtual, recién ahora lo tenemos en serio. Entonces esto también presenta dificultades. Tratamos de solicitar, y en esto les pedimos realmente a los abogados que digitalicen todo lo que puedan para poder colaborar en esto de poder compulsar el expediente de manera digital. Por otra razón, además, porque nosotros no somos los únicos que tenemos que compulsar el expediente. Porque en la mayoría de los expedientes, o por lo menos cuando están involucradas personas vulnerables, interviene el Ministerio Público, el Defensor de Menores Incapaces. Y el Defensor de Menores Incapaces no está vinculado al expediente, entonces hay que mandarle el expediente por mail. Para que el Defensor de Menores Incapaces también pueda dictaminar, necesita todas las constancias digitales. Porque si lo que no podemos hoy habilitar, porque la verdad es que estaríamos favoreciendo la propagación del virus, que es lo que queremos evitar, es que haya una persona haciendo circular expedientes de una dependencia a otra. Lo hacemos de manera excepcional, a veces hay que llevar un expediente en papel a la Cámara o a veces a la Defensoría, pero es excepcional, no en la mayoría de los casos. Me quiero detener un minuto en esto de la notificación por WhatsApp, porque si no queda como que fuera lo habitual, ¿no? Que lo hacemos en todos los casos, para todas las circunstancias. Mayormente, repito, esto es una medida que es excepcional, porque la verdad es que la oficina de notificaciones no está funcionando regularmente, entonces nos encontramos con muchísimas trabas para notificar y además porque estamos hablando de casos donde hay una verdadera necesidad económica, entonces es muy difícil, o sería absurdo pedirle a una mujer que está demandando alimentos que además lo notifique al alimentado mediante una carta documento cuando no le alcanza para su mínima supervivencia ni la de su hijo. Entonces existen todavía estos medios alternativos que prevé el 136 del Código Procesal y que utilizamos.
lo seguimos utilizando para otro tipo de procesos, para un juicio de divorcio, para garantizar efectivamente el derecho a defensa en juicio y que esta notificación llegue, para una liquidación de bienes, pero para las cuestiones alimentarias o temas vinculados con violencia doméstica, cuando no es posible que la policía realice la notificación o se da alguna circunstancia particular, o cuando nos están pidiendo un régimen de comunicación, entendemos que es un mecanismo interesante. Otro de los temas que yo les comentaba, que se presenta con muchísima frecuencia, son los pedidos de regímenes de comunicación. Ustedes saben que hasta que salió la resolución 703, del 1 de mayo, los traslados de niños, niñas y adolescentes para poder comunicarse con el progenitor no conviviente no estaban contemplados dentro de las excepciones del aislamiento social preventivo obligatorio, de manera tal que pasó un mes en donde niños, niñas y adolescentes no tenían contacto con el otro progenitor más allá de medios virtuales. Esto llevó algunos planteos, incluso una resolución de inconstitucionalidad de la normativa que no contemplaba esta excepción por parte del juzgado 23, y sin llegar a la inconstitucionalidad también en distintos juzgados del fuero fuimos resolviendo regímenes de comunicación pese a que no había una resolución expresa que lo habilitara. Hoy sí tenemos una resolución expresa, que como yo les decía, es la 703 y es del 1 de mayo, pero claro, esta resolución expresa, que incluye el traslado de niños, niñas y adolescentes al domicilio del otro progenitor o de un referente afectivo dentro de las excepciones del aislamiento social preventivo obligatorio, tiene como una medida, una regla estándar, porque esta resolución en el artículo 2 establece que los traslados se pueden hacer una vez por semana. ¿Esto qué significaría si uno tuviera que hacer una interpretación literal de esta norma? Acá hay varias cuestiones o conflictos que se plantean con relación a este tema. Primero, está la expresión referente afectivo, con lo cual uno podría pensar, ¿esto podría incluir a otros parientes? Si bien específicamente se menciona la situación de las familias monoparentales en cuanto al traslado de los referentes afectivos, en el primer inciso del artículo 1, que no se refiere a las familias monoparentales, sino a las biparentales, o pluri, no sé, también se habla de referentes afectivos. Entonces, en este punto también es un tema a cuestionarse si se puede habilitar el traslado de los niños para mantener un régimen de contacto con otros parientes o con otros referentes. Claro, en general se piensa en los abuelos y hoy los abuelos mayormente son grupo de riesgo, pero lo cierto es que esto podría plantearse con los abuelos, con un tío y demás. La norma habla de referente afectivo y creo que podría incluirse. Luego está la interpretación, ¿qué significa esto de que los traslados se pueden hacer una vez por semana? Pareciera que el régimen, este estándar que propone la norma, es un régimen de alternancia semanal, por el cual el niño o la niña va a estar una semana con cada progenitor. Esta es una interpretación literal, que creo que no se condice con el espíritu de la norma. La autoridad en esto administrativa, es una decisión administrativa, ministerial, pensó en una norma marco, ¿sí? Genérica. Lo cierto es que, evidentemente, esta norma se tiene que ajustar a la realidad de cada niño o cada niña. Yo no creo en las compensaciones de los regímenes de comunicación. Esto es algo que se plantea mucho en la práctica, el pedir que, como yo lo tuve un mes, bueno, él lo tuvo un mes, entonces yo lo quiero un mes. Yo creo que en un régimen de comunicación, en un cuidado personal, en un sistema de convivencia, no hay duda de que la prioridad es el interés superior del niño, no cuánto tiempo lo tuvo uno o cuánto tiempo lo tuvo otro. Es decir, esta idea o esta concepción tan arraigada de la compensación, si yo lo tuve un día y un día no me lo diste, lo tengo que compensar, me parece que es relativa. Pero más allá de esto, entiendo que la mejor solución se va a ajustar al caso concreto. Y la mejor solución en el caso concreto no es respetar necesariamente una alternancia semanal, sino respetar en la mayor medida posible el sistema de convivencia o el régimen de comunicación que este niño o niña tenía previo a la cuarentena. Por supuesto que es muy probable que por la circunstancia especial del aislamiento quizás esto se restrinja en cierta medida. Pero con el transcurso del tiempo y con el avance de esta situación de aislamiento, lo que intentamos es lograr que se acerque en la mayor medida posible a la situación previa a la cuarentena, para que los niños y niñas que están sufriendo muchísimo esta situación particular que están atravesando, lo están sufriendo aún en familias donde todos conviven y hay una relación familiar
adecuada, armoniosa, entre comillas, puedan tener una vida lo más similar posible a la que tenían antes de este fenómeno. Entendemos que esto se vincula realmente con el interés superior del niño y que además la circunstancia de que por ahí esta situación que yo planteo implique mayores traslados, porque de repente el régimen no implica un traslado de una vez por semana, sino que implica un traslado de dos, la verdad es que no debiera ser un obstáculo, porque en definitiva no olvidemos que ya desde hace bastante se han autorizado salidas recreativas para niños y niñas. Si se han autorizado salidas recreativas de los fines de semana, me parece que con más razón se puede habilitar que una vez más en la semana el progenitor o la progenitora no conviviente pueda tener contacto con sus hijos, siempre que se tomen todas las medidas adecuadas. Este también es otro tema. Muchas veces nosotros pedíamos en estos regímenes que fijábamos judicialmente, pedíamos que se establecieran con ciertas garantías, más allá del uso de barbijo y todo lo demás, el transporte privado. La realidad es que hay gente que no tiene recursos para un transporte privado y esto también lo tenemos que aceptar, ¿sí? Tuvimos el caso de un colectivero que decía yo, bueno, esta es una situación que hay que tener en consideración. También hay que tener en consideración cuál es el trabajo de la persona, si se dedica al área de salud y demás, y todo esto es un tema a la hora de fijar un régimen de comunicación que, repito, sea caso a caso. El interés superior del niño no es un genérico, nunca puede ser una vez por semana con uno y una vez por semana con otro. Esto depende de cada circunstancia. Ustedes pueden plantear, bueno, pero si el chico está acostumbrado a irse de vacaciones con su progenitor o su progenitora, ¿por qué no puede estar una semana seguida? Porque a veces no es lo mismo estar de vacaciones que estar una semana seguida, porque a veces hay uno de los progenitores que no puede estar encima del chico para que haga las tareas vía Zoom, y entonces el chico empezó primer grado y todavía no tiene ni la disciplina para poder sentarse frente a una pantalla y hacer las tareas, y en esto creo que es importante la consideración del caso a caso, ¿no? Hay otros casos que también se han planteado, en un caso muy interesante del juzgado número 4 que salió publicado, donde se planteó esto de que, bueno, el planteo de la mujer era hacerte cargo de un contacto con tu hijo, porque el progenitor no quería tener contacto, porque tenía miedo del contagio. Y desde una perspectiva de género, con muy buenos fundamentos, el juez dijo, el contacto no solamente es en beneficio del niño, ni en beneficio del progenitor no conviviente, sino también de la mujer, que tiene que asumir exclusivamente el cuidado del hijo las 24 horas, las tareas de los niños, esto de que las madres son maestras, niñeras, empleadas, etcétera, todo al mismo tiempo, y además tienen que trabajar de manera virtual. Entonces, uno de los temas que con mayor frecuencia se presenta, les repito, son los regímenes de comunicación. La experiencia marca que en general son aquellos casos conflictivos los que presentan conflictos en el ASPO, ¿sí? Es decir, cuando ya había conflicto, hay más conflicto. Es muy raro que cuando había conflicto en el ASPO no lo hay. O sea, en general ya sabemos qué casos son, ya los conocemos, ya los trabajamos, ya tomamos audiencias y demás. Pero bueno, también tenemos casos nuevos. Y acá vienen algunas dificultades y sobre todo con lo relativo a la escucha de los niños, niñas y adolescentes. Honestamente, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de audiencias virtuales, estamos hablando de Zoom. He tenido una audiencia con un adolescente vía Zoom porque el adolescente vive en Estados Unidos, no había obviamente otra alternativa. Y tomamos todos los recaudos necesarios. Un adolescente de 13 años, y dentro de la citación a este adolescente se planteó que estuviera solo en el momento de la entrevista, que no estuviera nadie acompañándolo, que tuviera pagado celular, computadora, iPad o cualquier otro medio que no fuera el exclusivo usado para la entrevista, que tuviera cierta distancia como para ver si alguien estaba con él. Y parece como algo de vigilancia, pero lo cierto es que es la única forma de asegurar que los dichos de este adolescente no estuvieran condicionados o influenciados por el progenitor conviviente. Y este es uno de los mayores desafíos en cuanto a las audiencias virtuales. Yo considero que en la gran mayoría de los casos les diría imposible tomar una audiencia virtual con un niño o una niña, quizás con algún adolescente, en un caso muy excepcional. Todas las audiencias que tuvimos con niños o niñas para tomar decisiones relevantes, que hemos tenido varias, las hicimos en forma presencial, en la Cámara Civil, porque la verdad es que también esto debiera ser un llamado de atención. Los juzgados están hoy en una situación en donde casi no se pueden ingresar del nivel de falta de higiene y de falta de medidas de prevención, y los ascensores, y bueno, todas estas dificultades generan que las hagamos en espacios comunes, como espacio de
que nos brinda la Cámara Civil, la sala de acuerdos o la sala de juramentos. Imagínense, son salas muy grandes. Debo contar que la experiencia ha sido positiva. Yo particularmente en un comienzo tenía bastante temor, porque imagínense ustedes citar o escuchar a niños y niñas de 5 o 6 años, que son las edades con las que hemos trabajado, con un juez a quien no conocen, porque son casos nuevos, con un barbijo todo tapado, en un lugar enorme, en un edificio que parece en algún punto intimidante. Lo cierto es que los resultados han sido muy buenos, lo hemos hecho con la defensora de menores y han sido positivos, pero no deja de ser un trabajo, una experiencia, porque hay que lograr, ustedes saben que en una audiencia con un niño o una niña hay que lograr que se genere esta posibilidad de tener confianza, de generar un espacio de intimidad donde el niño o la niña pueda hablar, y esto por supuesto que con las barreras que presenta ya solamente el uso del barbijo se pueden dificultar. Repito, hemos tenido la suerte de que estas audiencias tuvieran un resultado muy positivo, que los niños hablaran de manera muy, muy fluida, pero no siempre es tan fácil. Yo lo que descarto es la posibilidad de que esto se haga vía Zoom. Primero porque la mayoría de los niños, sobre todo los niños pequeños, no tienen recursos simbólicos para sostener un Zoom. O sea, nos pasa con sobrinos, no tiene un chico de 5 o 6 años no tiene un recurso simbólico para sostener un Zoom. Uno puede conversar en un Zoom con un chico de 8 o 9 años, no con un chico pequeño. Y podés conversar perfectamente personalmente, pero no vía virtual. Y además realmente es muy difícil garantizar que a través de esta plataforma no se vulnere la intimidad del niño. Otro de los planteos, y además lo vinculo con el tema de la intimidad, es el pedido de grabación de estas audiencias, que ya también nos ha pasado y que lo he desestimado con relación a este adolescente que estábamos escuchando. Las audiencias de los niños o niñas son reservadas. Y acá hay toda una discusión. La audiencia de un niño o una niña en un proceso de familia no es una prueba, y como no es una prueba, entre el derecho a la intimidad y la confidencialidad del niño necesaria para que el niño se pueda explayar con naturalidad, con fluidez en el marco de una audiencia, entre el derecho de defensa y esta intimidad que va a ser necesaria para garantizar su interés superior, debe prevalecer esta intimidad. Si yo habilito que se grabe una audiencia media Zoom, a través del Zoom, sin perjuicio de que si la quieren grabar no lo puedo evitar, porque si alguien anda con un celular es inevitable, pero si yo no la grabo de la plataforma, creo que esta confidencialidad se puede romper, porque el niño o la niña sabe que está siendo grabado, y no es lo mismo una charla natural, una charla espontánea, una charla donde uno garantiza que si ellos no quieren que nosotros expresemos lo que están diciendo, no lo vamos a contar, que una charla que saben que está grabada, sin perjuicio de que sé que hay toda una movida con relación a la grabación de audiencias de niños y adolescentes y de quién puede acceder a estas grabaciones en distintas jurisdicciones locales. Yo particularmente no estoy de acuerdo con este punto. Creo que la audiencia se tiene que hacer a solas con el defensor de menores y eventualmente con el abogado del niño. Lo mismo pasa, y en esto también me quiero detener un minuto, con el tema de las cuestiones vinculadas con salud mental. Los temas de salud mental también se están presentando, ustedes saben, con la misma urgencia que se presentan todos los temas durante la cuarentena. Imagínense las personas con situaciones o temas de salud mental pueden tener episodios de desborde, como lo podemos tener cualquiera, y agravados en este contexto. Por supuesto, internaciones y demás son más que frecuentes. En esto se trabaja con absoluta normalidad, pero sí tenemos también inicios de procesos de determinación de capacidad, donde tenemos que tomar medidas, y en esto también advierto que se pueden tomar, que es importante que se inicien estos procesos, sobre todo para tomar medidas de tipo patrimonial cuando hay que resguardar el patrimonio de la persona, ¿sí? La inhibición general de bienes y demás. Este sería uno de los objetivos importantes, de poder iniciar estos procesos en esta cuarentena. Ahora, la evaluación, algunos médicos están proponiendo evaluaciones de tipo virtual. Es complejo el tema de la evaluación a través de un medio virtual, y mucho más la audiencia, ¿sí? La audiencia que tiene que tener el juez en forma personal con la persona. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo he tomado audiencias en los procesos de revisión de capacidad con gente que conocía, que la había visto muchas veces, que de hecho va con mucha frecuencia al juzgado, esta audiencia que prevé el artículo 40 del Código Civil. Pero no es lo mismo
esta audiencia que la primera vez que uno toma contacto con una persona. No digo que no se pueda hacer, pero acá también está el problema de la libertad con la que esa persona se puede explayar. Supongamos que es una persona que está condicionada por su medio, que sus hijos están discutiendo por una cuestión económica y que están peleando y tirando de a ver quién va a hacer apoyo o qué por un tema económico, por un tema de problemas familiares, y esa persona tiene que hablar con libertad en un contexto donde hay una computadora de por medio. En general, muchas veces además estamos hablando de personas mayores que no están acostumbradas a estos medios y además tienen a un hijo o una hija hablándoles atrás, ¿no? Es muy difícil garantizar que no haya un discurso puesto también en estos casos, de manera que hay que ser muy cauteloso. A veces por ganar un tiempo de tomar una audiencia podemos tener esta dificultad. Y por último, además, y digo esto lo claro, estamos tomando una decisión tan importante como restringir la capacidad de una persona, de manera que no es una decisión menor. Hay que tener todas las garantías de que el proceso ha sido respetado en su máxima expresión. Y por último, hago una breve mención a toda la cuestión vinculada con niños privados de cuidados parentales y con adopciones, que es uno de los temas que más se ha difundido por ahí en los medios. Sí es cierto que se está trabajando con muchas adopciones y que todas las cuestiones vinculadas con los controles de legalidad de niños privados de sus medios parentales, como son temas que se trabajan de oficio, se siguen trabajando. Por supuesto no podemos hacer una visita a un hogar como hacíamos antes, pero sí audiencias con la familia, incluso alguna audiencia con algún niño que ahí sí tendrá que ser presencial en sede de juzgado. Se han decretado adoptabilidades, se han elegido postulantes y se han entrevistado postulantes. Yo lo que quiero destacar y que me parece interesante, hubo en su momento una movida muy fuerte a nivel derechos, digamos a nivel regional, tanto por la parte del Comité de los Derechos del Niño con una resolución del 8 de abril, como por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una resolución del 10 de abril, donde se intentó fortalecer y donde se recomendó fortalecer las vinculaciones de los niños privados de cuidados parentales con sus familias. Y esto es un tema que me parece que es un tema sobre el cual tenemos que reflexionar, porque no necesariamente hoy se están llevando a cabo estas vinculaciones. Ustedes saben que los hogares de niños y niñas, sobre todo los hogares de niños más vulnerables, como ocurre con el Hogar Ceres, están con muchos casos de COVID, muchos de ellos, entonces se han suspendido estas vinculaciones en razón del riesgo de los niños, de las familias y también de los agentes que están trabajando. Entonces este es un tema complejo. ¿Cómo hacemos para garantizar estas vinculaciones de los niños con su familia de origen? Hay fallos, hay jurisprudencia donde se adelantó quizás un egreso de un niño con su familia de origen por esta situación particular de la cuarentena, pero esto también hay que considerarlo en cada caso. Si estaban dadas las condiciones para el egreso, sí, pero no voy a adelantar un egreso si no están dadas las condiciones solamente por la cuarentena, para que en 3 meses el niño tenga que volver a ser institucionalizado o a volver a vivir en un hogar convivencial. De manera tal que este es un tema que me preocupa. Creo que fundamentalmente es la situación que más me preocupa hoy. Lo mismo pasa con las revinculaciones que se estaban llevando a cabo en un ámbito terapéutico, que hoy mayormente están suspendidas, y hay muchos progenitores que no están pudiendo relacionarse con sus hijos y que no pueden hacerlo a través de un medio virtual, una pantalla o una salida de un fin de semana, porque estaban en un proceso de revinculación terapéutico después de mucho tiempo de no mantener contacto. Y esto realmente son de las cuestiones que más están frenadas con la pandemia. Me parece interesante también resaltar por último que con la cuestión vinculada con las vinculaciones en materia de adopción, como hemos decretado la adoptabilidad de niños que han quedado firme y demás, entrevistadas los postulantes, por supuesto se ordena una revinculación. En un principio una vinculación, ¿no? Antes de la guarda siempre hay un proceso de vinculación. En un principio estas vinculaciones se estaban empezando a hacer en forma virtual, lo cual era muy extraño. Imagínense, repito, niños muy pequeños que no tienen recursos simbólicos para
para poder conectarse por medio de una pantalla, y con el tiempo empezamos a autorizar las vinculaciones presenciales con todos los recaudos para las familias, para los niños y para las personas que tienen a su cargo el cuidado de estos niños. Hoy el RUAGA, el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, diseñó un protocolo ahora del mes de julio en donde indica todas las cuestiones a tener en consideración a los fines de ordenar una vinculación en este periodo tan excepcional. Por supuesto que hay que ir caso a caso, frente a las circunstancias particulares de cada uno de los niños, pero se van a tener en consideración la edad, la madurez del niño, la posibilidad que este niño tiene de tener recursos simbólicos para un diálogo virtual, su madurez a los fines de entender la situación, de tener discernimiento acerca de cómo se plantea este escenario, su estado de salud, el estado de salud de los postulantes, si los postulantes son o no, pertenecen o no a un grupo de riesgo, si son o no profesionales de la salud, la zona geográfica donde se ubican donde viven los postulantes, la zona geográfica donde se ubica el hogar convivencial. Bueno, todas estas cuestiones van a ser consideradas para delinear estrategias para una vinculación personalizada, caso a caso, previas entrevistas, y en los casos, el RUAGA está señalando que en los casos en que no sea posible avanzar, se va a trabajar exclusivamente o en forma separada con niños y adultos para, una vez terminada la comenzar la vinculación. Bueno, voy a abrir esto a la posibilidad de si quieren hacer alguna pregunta, y bueno, dispuesta a contestar lo que quieran, ¿sí? Los leo ahí, no sé, estén viendo las preguntas que ya no sé, sí, a ver, cómo para ver esto que vi las miles de mensajes. A ver, ayer en la conferencia comentó la doctora Rivas, comentaron que nació familia de 3 chicos durante la pandemia, que se dio, sí, hay, perdón, pongo los anteojos, hay muchísimos casos de niños, sí, se están llevando a cabo juicios de adopción, se están llevando a cabo vinculaciones, se están llevando a cabo juicios de adopción, se están llevando a cabo audiencias previas en los juicios de adopción. Ustedes saben que antes de dictar sentencia en un juicio de adopción es necesario volver a ver al niño o la niña, mayormente uno los conoce porque son situaciones que han pasado por el juzgado. Estas audiencias las celebramos vía Zoom. A ver, yo particularmente las celebré vía Zoom porque se trataba de niños muy pequeños, bebés, ¿sí? Si yo tuviera un caso que resolver, una adopción, como ahora probablemente lo tenga dentro de poco tiempo, de niños más grandes, sobre todo considerando estos niños que a partir de los 10 años tienen que dar su consentimiento, la audiencia tiene que ser presencial, porque tengo que garantizar que esta audiencia sea reservada, ¿sí? Después todos sabemos que hay malas experiencias con esto, pero sí, para que quede claro que pueden iniciar perfectamente un juicio de adopción virtual. Cualquier juicio pueden iniciar. No hay límite, creo, para iniciar. Después hay que ver, cada juzgado tendrá el criterio como para seguir adelante o no, avanzar en la medida que pueda. ¿Alguna otra pregunta que quieran formular? Sí, estamos dando curso a los divorcios unilaterales. Los divorcios unilaterales, sin ningún inconveniente, se corre vista de la presentación inicial y ordenamos la notificación por las distintas alternativas que hoy prevé el 136, ¿sí? Carta documento y más. A veces por WhatsApp. Yo trato de evitar notificación por WhatsApp en un divorcio. Me parece que quizás, salvo que realmente no haya medios, pareciera un tanto excesivo. Me parece que el WhatsApp hay que limitar las situaciones excepcionales, pero sí, tanto los divorcios unilaterales como los bilaterales están teniendo curso, yo creo, en la gran mayoría de los juzgados. De hecho, les dije que tomamos audiencias vía Zoom del 438 y hemos llegado incluso a acuerdos en esas audiencias, así que sí, se está avanzando en ese sentido. La mediación previa, la mediación previa hoy se sigue llevando a cabo en forma virtual. Existe una disposición, no me acuerdo el número, perdón, donde se habilitó la mediación virtual. Es decir, que pueden, y en rigor deben, porque es obligatoria en muchas materias, si lo saben, solicitar la mediación a través de los medios virtuales.
¿Ordenan traslado de demanda de alimentos? Sí, ordenamos, en realidad no hay traslado de demanda de alimentos, pero sí, como les dije, fijamos, me está llegando un montón de preguntas, de a una las voy leyendo, perdón. Fijamos audiencias del 639 y del 640 para que comparezca el demandado. O sea, lo que estamos haciendo es, en el primer auto fijamos alimentos provisorios. Estos alimentos provisorios se le notifican al demandado junto con la fecha de la audiencia del 639 y del 640, la que tiene que comparecer con patrocinio, que se va a celebrar vía Zoom, ¿sí? Esto se notifica por WhatsApp y ahí vienen todas las dificultades, que a veces no reciben y demás, pero lo cierto es que lo estamos haciendo. Al principio no fijábamos la audiencia, no seguíamos con el juicio, ahora sí. A ver, esto también depende de la demanda. Nosotros fijamos la audiencia en la medida en que nos pidan la audiencia, si no fijo solamente los alimentos provisorios, porque yo entiendo que nada reemplaza una audiencia personal, nada, absolutamente nada. Estamos en una situación de emergencia y tratando de tapar agujeros como podemos. Tenemos prohibido los mediadores despachar cartas o documentos para notificar. No sé eso, la verdad, perdón. ¿Qué tienen pensado para aquellos expedientes que no están completamente digitalizados y por ende no se puede avanzar? Bueno, la única alternativa es ir a buscar los expedientes al juzgado. Lo que pasa es que depende mucho de cada expediente. Yo tengo expedientes en mi casa, ahora los saqué para que no se vean. Vamos a buscar, cuando hay que resolver, todos los jueces están yendo a buscar los expedientes a los fines de resolver. Por supuesto que depende, repito, de la urgencia del caso. Hay expedientes que de repente tienen 10 cuerpos, que son liquidaciones de comunidad de bienes que están tramitando hace 8 años y tienen 10 cuerpos con expedientes ad effectum. Y nosotros, es muy difícil digitalizar todo como para que el abogado pueda ver todo el expediente. Hay que ver en qué etapa procesal está, pero se podría habilitar que el abogado también lo vaya a consultar, ¿no? Nosotros hasta ahora no nos han pedido, pero lo podríamos hacer. Ojalá que todo... Bueno, hay muchos que trabajan, yo creo que muy bien. Lo que pasa es que nos pegan tanto que es muy difícil a veces dar a conocer lo que hacemos. ¿Se notifica enviando PDF la demanda por WhatsApp? Sí. Enviamos PDF de la demanda por WhatsApp. Primero verificamos que sea el teléfono de la persona que se quiere notificar. ¿De qué forma notificarse en traslado de la demanda? Repito, por WhatsApp o por carta documento o por acto notarial. Digamos, esto está, pero bueno, perdón, me está llegando un mensaje a otro lado. Lo que digamos, no ha reemplazado los medios tradicionales, ¿sí? La carta documento subsiste, pero el WhatsApp lo estamos utilizando sobre todo en casos donde hay una situación de dificultad económica para pagar una carta documento que hoy es carísima. Mediación previa virtual, de curatelas, sí. Doctora, curatela supongo que se refiere a todo lo que tiene que ver con salud mental. Estamos tramitando todos los expedientes de salud mental. Les manifesté las dificultades que se presentan en lo que tiene que ver con la evaluación de la persona. A veces se están haciendo evaluaciones virtuales. Y lo que tiene que ver con la inmediatez, con la necesidad de que el juez conozca personalmente a la parte. Entonces, a mí me suena extraño, cuando yo no tuve conocimiento de la parte, tomar una audiencia por Zoom cuando no sé quiénes están con él en el Zoom, ¿sí? Si está un hijo que quiere que diga una cosa o otro hijo que quiere que diga otra, esto nos ha pasado en casos de audiencias presenciales, entonces hay que ser muy cauteloso. Si la parte no acepta comparecencia de mediación virtual, ¿se pueden iniciar juicios de alimentos y resolver? Sí. Yo creo que las reglas se van a flexibilizar en todo sentido. A ver, ¿qué más? Las mediaciones virtuales... si ambas partes están de acuerdo, sí. ¿Cómo se hace el traslado de la demanda por CD y copias de la documental? Ahí está una de las dificultades, por eso trabajamos mayormente con WhatsApp. Está mucho con la mediación virtual. Las mediadoras en servicios jurídicos gratuitos trabajan con mediación gratuita, no están funcionando. Algunos servicios gratuitos están funcionando, Nosotros hemos mandado el de la UBA y otros que están se están inscribiendo sentencia de divorcio en el registro civil. Esto lo iba a decir y me olvidé. Sí se están inscribiendo sentencia de divorcio, pero tienen que pagar una tasa de 500 y pico de pesos, 530 pesos. Si no pagan esta tasa, que se tienen que meter el juzgado les informa a que en el link que se tienen que meter, no les van a inscribir nunca la sentencia. Entonces, primero tienen que pagar eso y luego nos tienen que solicitar la inscripción. Nosotros lo ordenamos directamente vía DEOX, ¿sí? A ver, ¿qué más?
¿Alguna otra pregunta? Bla, bla, bla. ¿Cómo es la sentencia que mencionó? ¿Cómo es la sentencia que mencionó de fecha de abril? No sé a qué sentencia se refiere de fecha de abril, pero por ahí será la resolución. El departamento de peritos forenses se encuentra trabajando, bueno, el cuerpo médico forense tiene grandes dificultades fuera de la situación de pandemia, las tiene, porque tiene muy poco personal. Hoy está más restringida que nunca la labor del cuerpo médico forense, pero repito, sí están haciendo algunos informes, o apersonándose o básicamente informes de tipo virtual, que son dudosos a mi criterio porque a veces puede haber situaciones complejas en donde haya mucho conflicto y sea necesaria una evaluación más exhaustiva. Está funcionando, pero con muchas dificultades. Bueno, ya se me está acabando el tiempo. La resolución, no sé, se refieren a la resolución, se levantó la feria. Hoy no hay feria, digamos. Lo que sí tenemos es, lamentablemente, esta feria extraordinaria. Ojalá que después del 17 podamos volver a trabajar, lo digo sinceramente, tenemos muchísimo trabajo. Ayer solo firmé 120 expedientes, o sea, en lo diario uno trabaja más, pero lo cierto es que desde lo virtual esto lleva muchísimo más tiempo.